Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden tomar asiento y abrir sus Biblias en Juan capítulo 13. Es un privilegio inmerecido el poder venir y compartir la palabra de Dios con ustedes en el día del Señor. Privilegio que valoro muchísimo. Y mientras abrimos nuestras Biblias, quiero recordarles un poco en dónde estamos en el Evangelio de Juan. Hemos estado predicando a través de todo el Evangelio de Juan y hoy llegamos al capítulo 13. Como les dije la semana pasada, toda la primera mitad, o el Evangelio de Juan se puede dividir en dos mitades, ¿no? Dos partes. Toda la primera mitad, del capítulo 1 al 12, el punto central que Juan quiere hacer es que Jesús es Dios. Y una y otra vez está declarando a través de señales y la predicación de Cristo que Él es Dios. Sin embargo, terminamos en el capítulo 12 al final con esta declaración de que la hora había llegado. Todo el Evangelio ha estado diciéndonos: Jesús, todavía no llega la hora, mi hora aún no ha llegado. Y al final del capítulo 12 nos declara: la hora ha llegado. Y como una buena película que tiene una secuela, nos deja al final con este deseo de ver la siguiente película, es decir, ¿qué sucede cuando la hora ha llegado? Y eso es el capítulo 13 hasta el 21. Nos presenta a Jesús en esa hora. ¿Cuál hora? La hora de ser crucificado, la hora de ser resucitado, la hora de cumplir la misión que el Padre le ha dado que cumpliera, la hora de presentarse como el Salvador, el siervo de Dios, dando su vida para salvación del mundo y resucitando en victoria. Eso es lo que comenzamos a ver hoy con el capítulo 13. Vamos a orar, a pedir al Señor que nos ayude el día de hoy a abrir nuestros corazones, a entender con nuestra mente que dice la palabra, que el Espíritu Santo nos ilumine para ver ahí y sobre todo que nos alimente con su palabra espiritualmente. Señor, nada podemos hacer sin ti. Dependemos completamente de tu Espíritu Santo, abriendo nuestros corazones, iluminando nuestras mentes para encontrarnos con Cristo y vivir para la gloria de Dios Padre. Te pido, Señor, que obres en este tiempo para la bendición de tu iglesia reunida, para la salvación del perdido, para la gloria y honra de tu nombre. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El mensaje de hoy se titula El amor de Cristo.
Y este versículo 1 nos establece el tono y el ambiente y la trayectoria del resto del Evangelio, en el que vamos a ver a Jesús amando a los suyos y amándolos hasta el fin. Vamos a poder contemplar a nuestro Salvador, especialmente en estos primeros capítulos 13, 14, 15, 16. Él va a estar en un contexto muy específico, muy íntimo. Es un contexto en el que está en la última cena con sus discípulos. El mensaje se podría resumir en una frase: Jesús es un amoroso Salvador. Si antes habíamos visto una y otra vez que el mensaje era Jesús es Dios, ahora una y otra vez se enfatiza que Él es un amoroso Salvador. Y Él va a proveer todo lo que necesitamos tú y yo como pecadores para ser rescatados. Él va a venir y presentarse como nuestro ayudador, nuestro rescatador, nuestro Salvador, que no solo va a morir en la cruz por nosotros, pero que enviará al Espíritu Santo también para obrar ese rescate en nosotros y esa vida. Y eso aparecerá en los capítulos subsiguientes, el capítulo 14, el capítulo 16. Así que si quieres escribir un resumen de lo que veremos hoy es: Jesús es un amoroso Salvador, y eso debe transformar la manera en que nos relacionamos con Él y la manera en que nos relacionamos unos con otros. Ese es el mensaje, y para meditar en esa verdad avanzaremos en 3 secciones como va avanzando nuestro texto. Primero, consideraremos el amor de Jesús declarado en este versículo 1. Vamos a pausar en el versículo 1 y vamos a meditarlo con profundidad. Segundo, vamos a ver el amor de Jesús demostrado al lavar los pies de los discípulos. Y tercero, vamos a terminar el mensaje de hoy viendo a Jesús, el amor de Jesús establecido como un modelo para imitar, para que sus discípulos imiten, para que nosotros imitemos, para vivir la vida cristiana amándonos como Él nos ama. Vamos a comenzar entonces con este primer punto: el amor de Jesús declarado. Este es uno de mis versículos favoritos en Juan. Es uno de esos versículos que siempre recuerdo. Es uno de esos versículos que a través de los años he podido meditar y memorizar y analizar, y siempre me invita a la reflexión. Es un versículo introductorio, otra vez, a todo el resto de la parte 2 del Evangelio. Y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, ¿cuánto antes? Jueves. Jesús iba a morir el viernes, la Pascua. Estamos en la última cena, jueves en la noche. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Por cierto, ahí se enfatiza una y otra vez esta perspectiva específicamente del Evangelio de Juan, que Jesús es uno que viene de arriba, no de abajo. Es el que pertenece a el mundo celestial, que ha descendido a rescatarnos. Juan una y otra vez nos ha dicho todo esto. Y el vocabulario que elige para hablar de su muerte dice: va a pasar de este mundo al Padre. Y culmina diciendo: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Primero meditemos en esta frase: su hora
había llegado. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. La hora había llegado. La misión de Jesús estaba por cumplirse. Este versículo, ¿verdad?, nos transporta a la escena de la última cena con los discípulos. Él va a dar las últimas palabras antes de morir. Su hora había llegado. Es un jueves por la noche. Jesús moriría un viernes al mediodía. La hora había llegado y solo faltaban unas cuantas horas más para que llegara. Ni siquiera eran 24 horas para ser quebrantado bajo la ira de Dios en esa cruz. Y por lo tanto, lo que nos quiere decir esta frase es que estamos en un momento crucial. La hora ha llegado. ¿Y qué se enfatiza en ese momento? El versículo dice, lo segundo que quiero considerar, dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cuál es el enfoque de Jesús en ese momento crucial? Amar a los suyos, el amor. Expresar su entrañable amor por sus discípulos. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro texto hoy mientras avanzamos. Pero para seguir meditando en este versículo 1, quiero que medites en tres cosas. Primero, el amor. Nuestro pasaje bíblico está enfocado en el amor. ¿Pero qué es el amor? ¿De dónde viene? ¿A qué se refiere Jesús? Bueno, la Biblia dice que Dios es amor y que el amor proviene de Dios. Dios es la fuente infinita de amor y Él crea todas las cosas buenas. Y por lo tanto, cuando leemos en Génesis que Dios creó todas las cosas y las hizo buenas, vemos que hay una marca de su amor en toda la creación. Él es amor. Y podemos meditar en esto a profundidad. No estamos hablando de lo que la sociedad piensa que el amor es. Un emocionalismo fugaz. Cuando un esposo le dice a una esposa, pues el amor se fue y me quiero divorciar. No estamos hablando de ese amor. Cuando Dios habla del amor, está hablando de un amor perfecto, eterno, un amor de compromiso, un amor de pacto. En hebreo, muchas veces hemos visto esto, en hebreo es la palabra hesed, que muchas veces se puede traducir como amor de pacto, amor fiel, amor constante. ¿Y de dónde viene ese amor? No del enamoramiento porque tú eres alguien amable, es decir, que puedes amar, porque Dios nos ha amado cuando nosotros éramos pecadores. El amor de Dios es un amor libre, es un amor que viene desde la plenitud de un Dios que es amor y que se deleita en amor desde toda la eternidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad, un solo Dios, tres personas. Y de la infinito abundancia y bondad y gozo y felicidad de ese amor, Dios decide crear. Y Dios decide salvar. Y Dios decide compartir y dar. Eso es amor. Cuando pienso en el amor, pienso en un antiguo predicador puritano llamado Samuel Davis, que tiene un famoso sermón que se llama Dios es amor. Y él escribe muy poéticamente, muy bien. Y dice así: el amor es la fuente de todo placer.
Es el más brillante rayo de la divinidad que siempre ha iluminado la creación. La más cercana semejanza con el siempre bendito Dios, porque Dios es amor. Piensa en esto, Dios es amor. Hay una profundidad insondable en esta frase concisa que ni siquiera la penetración de la mente de un ángel la puede alcanzar. Una excelencia inefable que ni siquiera la elocuencia celestial puede representar plenamente. Dios es amor y por lo tanto es la felicidad y la luz y bienestar del mundo entero. Luego Samuel Davis sigue meditando en todo sermón acerca de que si Dios es amor, quiere decir que todos sus atributos expresan ese amor. Por ejemplo, su sabiduría es el amor de Dios considerando todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Su soberanía establece el curso de la historia para manifestar su amor. Su poder obra todas las cosas que su amor quiere sin límites. Su santidad revela la pureza de ese amor. Dios es amor. Y quizá la parte más impactante es cuando él termina diciendo esto. Y con eso termino de hablar de Samuel Davis. Pero, oh amor, ¿qué has hecho? ¿Qué maravilla has hecho? Fuiste tú, amor todopoderoso, que hiciste descender al Señor de la gloria de su trono celestial para morir en una cruz como sacrificio expiatorio por los pecados del mundo. Y ahí se expresa, hermanos, en su máxima expresión, el amor. Y leemos en nuestro versículo: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese es el infinito amor con el que tú y yo somos amados también como esos discípulos. Debemos mantener esa visión entonces maravillosa, infinita, elevada del amor cuando meditamos en estas palabras que leemos y cuando meditamos en el amor de Jesús. Ahora, en segundo lugar, yo quiero que tú medites en otra parte del versículo. Dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Jesús amaba a sus discípulos mientras estaban en este mundo. La primera parte de esa frase nos hace recordar cómo Jesús trató con sus discípulos en los años que pasaron juntos. Todos recordamos y hemos leído el Nuevo Testamento cuántas veces los discípulos dijeron cosas tontas, pecaminosas, indecentes incluso a veces. Y escuchamos por ahí en el eco de nuestras memorias a Juan diciendo: Señor, ¿quieres que hagamos llover fuego sobre estas personas? O a Jesús reprendiéndolo y diciéndolo: dejen a los niños que vengan a mí. O a los discípulos diciendo: queremos pedirte una cosa, que cuando vengas en tu reino puedas yo estar en tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Los discípulos estaban llenos de limitaciones, de errores, de ignorancia, de pecados, de rivalidades, de egoísmo y de confusión, como muchas veces tú y yo lo estamos. Y tal como tú y yo, Jesús se relacionó con ellos en amor mientras estaban en el mundo. Habiendo amado a los suyos
que estaban en el mundo. Hermanos, así nosotros también debemos amar. Debemos amarnos mientras estamos en el mundo. Debemos amarnos mientras somos imperfectos, mientras pecamos, mientras tenemos debilidades. Y no hay una mejor ilustración de esto cuando Jesús lava los pies de los discípulos, que es lo que va a hacer ahorita. Y eso incluye a Judas, que lo traicionará, y a Pedro, que lo negará, que también se habla de eso en este capítulo. A los suyos que estaban en el mundo, Él los amó. A través de los años he conocido a muchos cristianos y a veces pienso que hay hermanos que solo me llegarán a amar cuando yo esté glorificado con un cuerpo resucitado en el cielo. Antes que eso, no. Y quizá tú puedes sentir lo mismo. Y entre todos los cristianos que conoces, de repente hay algunos que dicen, pero no le caigo bien. Y quizá cambiarán las cosas cuando estemos en el cielo y te vea y diga, oh, amado hermano, sin pecado, sin debilidades, sin limitaciones pecaminosas en nuestro carácter, en nuestro conocimiento, en nuestra madurez. Pero, ¿qué tiene de difícil amar a alguien sin pecado en el cielo? El desafío es amarnos ahora mismo, como somos, mientras estamos en el mundo. ¿Qué tipo de cristiano vas a ser tú ante ese desafío, verdad? Uno que espera llegar al cielo para amar a tus hermanos imperfectos, mientras tanto los criticamos y nos enojamos con ellos, o uno que ama a sus hermanos imperfectos que están en este mundo. Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y eso es lo tercero que quiero meditar en este versículo. Jesús los amó hasta el final. Ahora, este pasaje, esa frase hasta el fin, muchos han hablado de que puedes tener en tu mente, en la imaginación para entenderlo, una cuerda que se va extendiendo hasta que se rompe, hasta que ya no se puede más. Es decir, la idea es que Jesús los amó hasta el extremo, hasta darlo absolutamente todo, con una intensidad que podríamos incluso llamar extrema. Y no solo eso, sino hasta el final de su vida. Y esas dos ideas las vemos en esta frase, los amó hasta el fin. El amor de Jesús es así, extremo, intenso y eterno. Entonces, para resumir este punto y este versículo, ¿qué aprendemos? Así Jesús nos ama, como sus discípulos. Somos amados por Jesús con un amor infinito y divino. Somos amados mientras andamos por este mundo. Y somos amados con una intensidad extrema que llega hasta el fin. Ahora vamos a pasar a ver cómo Jesús demuestra en acciones esta declaración de amor a sus discípulos, mientras que le lava los pies a ellos. El amor de Jesús demostrado. Versículo 2. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y de que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla la ciñó y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me lavas a mí los pies? Jesús le respondió:
ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Vamos a pausar ahí. En medio de la cena, Jesús entonces pasa a levantarse, dice, y despojarse de su manto. Y luego, ¿qué hace? Se amarró en la cintura, se ciñó una toalla que usaban esclavos para lavar los pies en la casa. La verdad es que nadie más lavaba pies, y muchas personas, si no tenían un esclavo que hiciera esa labor, no se atrevían a hacerlo porque era demasiado humillante en esa cultura poder hacerlo. Jesús entonces se levanta y se quita su manto y se disfraza, por así decirlo, se viste de esclavo al ponerse toalla para lavar pies en su cintura, y comienza a lavar pies de los discípulos. Y con toda comprensión se escandalizan y dicen: ¿qué está haciendo? Y sin embargo, Juan, el escritor, quiere que mantengamos la perspectiva correcta al leer este relato y recordar, mientras vemos a Jesús lavando los pies de los discípulos, recordar que Él es Dios. Juan quiere que recordemos que Él es el Hijo del Hombre, que Él es Dios encarnado, que Él es el Rey de Reyes, que Él es Dios Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque es lo que Él agrega en el versículo 3. Ahí en tu Biblia puedes leer el versículo 3. Dice: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto. Juan quiere que recordemos quién es este Jesús, exaltado, divino, glorioso, Rey. Y sin embargo está lavando los pies de sus discípulos. Pero yo quiero que nos preguntemos algo que debemos preguntarnos: ¿por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? Y quiero presentar esa pregunta ante ustedes. Por muchos años, hermanos, yo pensé que el lavamiento de los pies era simplemente una demostración de humildad y de servicio de parte de Jesús. Nada más que eso. Pero vemos que es mucho más que eso. Hay un profundo mensaje teológico que Jesús quiere comunicar con sus acciones. De hecho, el punto de Jesús no es tanto el lavamiento en sí, ni tampoco el querer mostrar afecto por ellos en ese momento. Él está haciendo todo eso, pero el punto de Jesús es una enseñanza, es un mensaje, es una señal, es una predicación en código de metáfora. Jesús es el Salvador que va a ser crucificado y resucitado. ¿Cómo nosotros podemos pensar que Jesús está lavando los pies queriendo hablar de la cruz? ¿Qué evidencias vemos de que esto sea así en el texto? Bueno, primero lo vemos en la evidencia de dónde se ubica este texto. Se ubica en la segunda parte del Evangelio, donde el enfoque es la cruz. ¿Okay? Segundo, en el versículo 7 en tu Biblia puedes ver que Jesús dice que sus acciones tienen un profundo significado. Versículo 7, Jesús le respondió a Pedro: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Él está conectando esto con el cumplimiento en la cruz.
Esto es una señal, esto es un mensaje, esto es un símbolo, pero entenderás el cumplimiento cuando me veas crucificado. Dice, ¿qué? Entonces la pregunta es, ¿qué era lo que Jesús está revelando al presentarse lavando pies? ¿Cómo es que esto se conecta con la cruz? Esta es la respuesta, ¿ok? Casi siempre la respuesta está en el Antiguo Testamento, así que esta es la respuesta del Antiguo Testamento. Jesús está revelándose como el siervo de Dios profetizado en Isaías. En Isaías, especialmente del capítulo 42 hasta el 53, vemos un énfasis en este personaje, este siervo de Dios que vendría a salvar a Israel. Por ejemplo, en Isaías capítulo 42 se presenta el siervo de Dios que agrada a Dios y que obraría la voluntad de Dios con bondad y amabilidad. Les leo los versículos 1 al 3 de Isaías 42. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Jesús es el Mesías que vendrá, pero dice en esta condición amable, sencilla, tranquila. Pero vemos en el capítulo 49 de Isaías cómo este siervo se presenta como alguien en quien Dios se complace otra vez y que Él usará para salvar a las naciones, más allá de Israel incluso. Isaías 49 del 5 al 6 dice así: y ahora dice el Señor, el que formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar la tribu de Jacob y restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Y por último, por supuesto, tenemos el famoso capítulo de Isaías 53, donde este siervo que agrada a Dios, que es lleno del Espíritu, que está buscando caminar con toda amabilidad y sin hablar, sin abrir mucho la boca, y que ahora es presentado como el Salvador de Israel y de todas las naciones. Este siervo en el Isaías 53 será quebrantado por Dios y cargará el pecado de nosotros sobre sí mismo para hacer expiación por nuestros pecados y resucitar. Eso es increíble. Por ejemplo, ves en Isaías 53 10, versículo 10, dice así: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días. Está apuntando ya a la resurrección. Dice, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Entonces, ¿qué está pasando aquí cuando Jesús está agarrando estos pies sucios, lavándolos, hablando con ellos, está dando un mensaje? Yo soy el siervo de Dios que ha venido a salvarles y que llevaré su pecado y lavaré su suciedad y su impureza. Y Él se dirige a la cruz, donde ofrecería el mayor acto de servicio, donde moriría en la cruz para salvarnos y quitar nuestros pecados. El teólogo Jim Hamilton escribe: Jesús da a sus discípulos, con el lavamiento de los pies, Jesús da a sus discípulos un anticipo de la purificación que Él realizará por ellos en la cruz mientras les lava los pies. En conclusión, Jesús se humilla
y se pone a lavar los pies de sus discípulos como un siervo porque quiere darles un mensaje en forma de señal. Él se dirige a la peor humillación para ser un siervo que lleva a cabo la purificación de su pueblo. Pero en segundo lugar, quiero que notemos en esta parte del texto la reacción de Pedro. La reacción de Pedro. Versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies, a mí los pies? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. La acción de Jesús era tan humilde que se había vuelto humillante. Era lo más humillante que Jesús podía hacer. Y los discípulos estaban incómodos y Pedro no iba a permitir que Jesús se humillara de esa manera y que viniera a lavarle los pies. Y por eso Jesús le responde: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Versículo 9. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía que quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Pedro, entonces, con la explicación de Jesús, se da cuenta de que esto de que le laven los pies es muy importante. Y dice: está bien, lávame los pies, pero báñame completo. Dice: no. Jesús le recuerda: no estás entendiendo el mensaje que te quiero dar. Pedro debe entender algo que Jesús quiere aclarar en la teología de ellos de esa época. Pedro debe entender que Jesús no está hablando de los rituales de purificación judía, donde los judíos se bañaban incluso completo en una pila de agua cada día, sobre todo los fariseos, y se sumergían por completo y se lavaban y era parte de sus rituales de pureza. Jesús no quiere que Pedro confunda lo que Jesús está haciendo. No estamos hablando de estos rituales de purificación. Jesús está hablando de algo más profundo. Él está hablando de una purificación espiritual. Y algo importante para entender el texto es que Jesús enfatiza que esa purificación espiritual ya comenzó cuando los discípulos creyeron en Él y su mensaje. Por eso les dice: ya ustedes están limpios. Ya han empezado a ser limpiados, purificados espiritualmente porque han creído en mí y en mi palabra. Eso lo confirma Juan 15:3, que dice, Jesús dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Pero Jesús debe ir a la cruz y ofrecer un acto de servicio, de morir como sacrificio para lavar todas nuestras impurezas. Y eso incluye las del día a día, las que todos tenemos por caminar en la sociedad de este mundo, incluso como cristianos justificados, salvados, perdonados. Salimos a este mundo y nos ensuciamos los pies. Y Él nos lava y lo necesitamos. Y tenemos que estar constantemente en una relación de fe con Él, creyendo en su palabra, aferrándonos a Él. Asimismo, entonces, ya estamos lavados. Si tú has creído en Jesús y en su palabra, ya estás limpio.
justificado, declarado justo al creer en Jesús. Pero tus pies se ensucian y necesitamos a Jesús diariamente. Sin embargo, quiero terminar este punto meditando en cómo Pedro se sentía cuando rechazaba la purificación o la limpieza de sus pies de parte de Jesús. Pedro se sentía incómodo. Parecía muy humillante que Jesús viniera de entre todos. Jesús, quien más glorioso, elevado, sublime, el Rey de Reyes, a venir a tomar sus pies sucios. Y creo que es bueno meditar en esto e identificarnos con Pedro en este sentido. La reacción de Pedro es instructiva para nosotros. Pedro no quería que Jesús viera sus pies sucios. Pedro no quería que Jesús lo tocara. Pero no quería que Jesús empezara a lavarle los pies. Era incómodo, sumamente incómodo. Sobre todo, sabiendo que Jesús era el Hijo de Dios. Y la lección espiritual es esta, para nosotros. Jesús se acerca a nosotros para limpiar las peores suciedades que tenemos en nuestras vidas. Y aunque nos incomode, debemos dejarlo hacer su obra de limpieza en nosotros. Yo oro por ustedes, hermanos. Yo les escucho, yo hablo con ustedes. Yo sé que muchos de ustedes se avergüenzan por su pecado. Y el mensaje acá es muy bueno para nosotros. No hay otra manera para lidiar con tu pecado, con tu culpa, con tu infidelidad. Debes dejar que Cristo lave tus pies. Deja que Cristo venga a las partes más sucias y humillantes de tu vida. Deja que venga a lavar tus pies, porque no hay otra manera de ser limpio. No hay otra manera de experimentar cambios duraderos en tu carácter y actitudes. Debes dejar que Cristo lave tus pies. Y es difícil eso. No hay otra manera de lidiar con el pecado de mentir, de robar, de ver contenido inmoral, de traicionar. Debes dejar que Cristo lave tus pies. Jesús ofrece venir a limpiarnos. Sin embargo, para limpiarnos tiene que accesar a nuestra suciedad. Debe verla, debe tocarla, debe ser muy incómodo. Pero es Jesús. ¿Y cuál es el punto del mensaje de hoy? Que Él te ama. Y que la invitación que Él nos hace es una invitación llena de amor. Ahora, para ponernos prácticos, ¿cómo dejamos que Jesús lave nuestros pies? Bueno, primero debemos abrir la puerta de nuestro corazón para que Él venga a encontrarse con las partes más sucias, las que queremos esconder, las más oscuras, las más vergonzosas. Debemos, en otras palabras, ser sinceros. Debemos confesar nuestros pecados a Dios. Debemos pedir perdón a aquellos que hemos defraudado. Debemos arrepentirnos y venir vulnerables ante la presencia de Dios. Debemos dejar de intentar esconder o maquillar lo peor de nosotros. Debemos mostrarnos tan pecadores como somos ante Jesús. Y que eso no nos haga alejarnos de Jesús como es tan común, pero que nos haga acercarnos a Jesús para ser lavados, limpiados, renovados en obediencia, en ánimo. Debemos hablar sinceramente ante Jesús, calmadamente, audiblemente. Abre tu boca, usa tu voz, háblale a Jesús de tus pecados y pedirle que obre en ti, que te limpie. Debemos rendirnos
ante Él y decirle: Señor, aquí estoy, tal como soy un pecador, me siento un fracaso, te he fallado, estoy sucio, pero ahora soy completamente tuyo. Soy un libro abierto, estoy frente a ti, acércate y lava mis pies. Límpiame, perdóname. Debemos entonces reconocer y recordar la cruz y predicar la cruz a nuestra alma, a nuestros corazones. Pero no podemos quedarnos ahí, ¿verdad? Una cosa es pensar sobre la cruz y otra cosa es experimentar el perdón de la cruz. Así que una vez hayas hecho todo eso y hablar con Dios con sinceridad y recordar y predicarte la cruz, pídele a Dios que obre en ti de una manera que tú experimentes el perdón que viene de Jesús. Cristianismo no es teorías que recitar. Debemos, por el poder del Espíritu Santo, experimentar en el caminar con Dios ese perdón. Ora, ayuna, lucha con el Señor en oración. Ayúdame a experimentar ese perdón, esa limpieza. Vamos a terminar entonces con este llamado final de Jesús. El amor de Jesús es nuestro modelo. Versículo 12. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo. Les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Le basta a cada uno ser como su maestro. El mandamiento es claro. Debemos andar como Él anduvo. Debemos tratarnos con humildad. Debemos servirnos los unos a los otros. Como Filipenses 2, del 3 al 4 decía: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En otras palabras, hermanos, debemos encarnar esta presencia del siervo de Dios, que es Jesucristo, en nuestro diario vivir y en nuestra relación con nuestros hermanos. Jesús llevó los pecados de sus discípulos, de su pueblo, de ti si eres creyente, y fue a la cruz y pagó el precio por ellos y los amó en su pecado mientras estaban en el mundo. ¿Acaso nosotros no podemos soportar las dificultades, aflicciones, ofensas que surgen cuando estás viviendo en una comunidad de amor? Entre pecadores que se ofenden unos a otros y que necesitan perdón cada día. No podemos llevar nuestra cruz y ser siervos de Dios, imitando como ejemplo a Jesús. ¿Qué significa entonces vivir como Jesús? Obedecer este texto en la vida práctica unos con otros. Bueno, quizás significan estas cosas. Primero, cuidar nuestra mente, asumir lo mejor de nuestros hermanos en vez de lo peor. Lucha con los pensamientos que vienen inmediatamente acerca de un hermano, pensamientos negativos. No los dejes dominar tu vida. Ama a tus hermanos, asumiendo lo mejor. Cuidar nuestra lengua, ¿verdad? No entregarnos a la murmuración, a los ataques o a la crítica secreta. Cuidar nuestro corazón.
no guardar rencor, desprecio, enojo o amargura contra nuestros hermanos. Y quizá algunos de ustedes dirán, no, yo no tengo un enojo activo contra mi hermano. Quizá simplemente estoy divorciándome de mi hermano, alejándome, repudiando a mi hermano y simplemente no teniendo nada que ver con él. Cuidemos nuestro corazón. Usemos nuestras manos en actos de servicio humilde, en generosidad, en paciencia, en perseverancia, en escribirnos, en llamarnos, en actuar de una manera amorosa. En fin, vivamos tan llenos de amor, del amor de Dios, del amor del Evangelio, de la adoración a Cristo, que seamos la presencia de Cristo entre nuestros hermanos y en el mundo. Y ese es el llamado. Ahora, ese es un desafío casi imposible. Dice, yo no soy así. Dice. Entonces, la última pregunta que considerar es, ¿de dónde viene el poder para vivir de esta manera? Imperfectamente, pero para vivir de esta manera. ¿De dónde viene el poder que necesitas para vivir así? El orden de nuestro sermón hoy es importante, de nuestro texto hoy es importante. Primero Jesús lavó los pies. Después nos dijo que lo imitáramos. El Evangelio, lo que Jesús hizo por ti, el amor que Jesús te tiene a ti, es el poder transformador que te va a capacitar para vivir en amor humilde con otros. Entonces, enfócate en tener raíces profundas en el Evangelio, en el amor de Cristo, en lo que Él ha hecho por ti, en que eres perdonado por su obra, en que Él viene y te ofrece lavarte los pies hoy. Y mientras más profundas sean tus raíces en el Evangelio cada día y las mantengas frescas, alimentándose de ese amor, más fácil será ver los frutos en ese árbol, frutos de obediencia, amor y servicio humilde hacia los demás. Y con más frescura podrás decir, ¿cómo no voy a perdonar a mi hermano si el Señor me perdonó? Hoy mismo me perdonó mis pecados. ¿Cómo no voy a perdonar a mi hermano? Mantén fresco entonces esta nutrición del Evangelio y tendrás el poder para vivir con el ejemplo que Jesús nos da. Entonces, en conclusión, versículo 17 dice, si saben esto, serán felices si lo practican. Y es en la práctica de este amor humilde que nos hallaremos gozosos, satisfechos, libres, disfrutando de esta vida cristiana. Así que oremos cada día, ayúdanos a amarnos tan profundamente como tú nos has amado. Jesús, hermanos, es un amoroso Salvador y eso debe transformar la manera en que nos relacionamos con Él y la manera en que nos relacionamos con otros. Consideremos ese amor. Oremos que el Espíritu Santo nos ayude a experimentar ese amor y ese perdón. Y vivamos felices, libres, rebosando en el amor de Cristo, con profundas raíces en el Evangelio, amándonos con humildad y servicio para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por Jesucristo. Confío, Señor, que no soy yo como predicador, sino tú como el buen pastor, el que puede enseñar a los corazones y mentes de cada uno de nosotros esta tu palabra. Que sea tu Espíritu, Señor, dando frutos. Que sea tu Espíritu recordando y trayendo esta tu palabra en medio de la semana. Hermanos y hermanas, que te necesitamos cada día. Límpianos de nuestros pecados. Refresca nuestra participación en el Evangelio cada día. Y anímanos para vivir en amor,
perdón, libertad y gozo unos con otros. En el nombre de Jesús. Amén.